Bueno, chicos, entonces, buenos días con todos. Esta de aquí es la cuarta clase que vamos a ver acerca de este curso de microbiología. Como ya hemos visto en las clases anteriores, como les mencionaba, ya hemos revisado todo lo que es la parte de generalidades y todo lo que son las bases acerca de la microbiología. Y estas bases, como les dije, son muy importantes para de aquí en adelante entender todo lo que es la parte de la bacteriología y la virología, porque estas bases son las que nos van a enseñar cómo esta microbiota que vimos en la anterior clase nos va a enseñar cómo lo que son las partes patógenas, cómo la virulencia y todo actúan específicamente frente a cada uno de los elementos de nuestro organismo y frente a lo que es la parte de generar enfermedad o la patogenia de la enfermedad. Entonces, eso, este es como por así decirlo, la parte más fresca, pero al mismo tiempo es complicado. ¿Por qué? Porque vamos a ver cada una de las bacterias y hay que recordar ciertas especificaciones muy importantes o ciertas características que identifican a cada una de estas bacterias. Y a veces estas de aquí no son características microbiológicas, sino también características clínicas. La microbiología, recuerden que es una parte complementaria a esto. Entonces, son pequeños elementos que nos va a ayudar para reconocer, pero después de que nosotros tengamos ya una sospecha diagnóstica por algo específico. ¿Ok? Entonces, recordando lo que es la anterior clase que ya hemos visto, principalmente la terapia antimicrobiana. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 4 mecanismos los cuales utilizan los antimicrobianos para destruir a las bacterias? Que les dije que eso ¿Me era muy escuchas? importante. ¿Escuchas? Juan Diego, Ajá. Destruyen la pared celular, ya, pueden inhibir la síntesis del ADN, pueden ya, inhibir la síntesis de proteína, muy pueden bien. inhibir la, o sea, el ARN para que tampoco se pase el mensaje para hacer proteínas, también pueden destruir la membrana de las bacterias. Eso, muy bien. Muchas gracias, Juan Diego, por tu participación. Exactamente, nosotros tenemos 4 principales: sobre la pared en la inhibición de su formación, sobre la membrana en la inhibición de sus funciones, en la síntesis proteica cuando actúan bloqueando las subunidades o los receptores que se encuentran en los ribosomas, y finalmente el daño al ácido nucleico, a las pirinas que vimos y a lo que nos especifica, a las enzimas específicas que ayudan a la transcripción, traducción y todo esto del ADN, ¿no es cierto? Entonces, hay que recordar muy bien estos fármacos porque ahí es donde nosotros vamos a entender cómo es y cómo existe esto de la terapia, la toxicidad y por qué se dan ciertos tipos de fármacos con las bacterias o con cierto tipo de bacterias, ¿ok? Entonces, comenzando con lo que son los cocos gram positivos, vamos a comenzar con un grupo que son los bacilos gram positivos. Los bacilos gram positivos son una gran cantidad de elementos donde encontramos las corinerobacterias, las listerias, los bacilos, los clostridium, y estos los dividen en formadores de esporas y no formadores de esporas. Recordemos que en la primera clase nosotros hablamos que las esporas eran principalmente los elementos que le ayudaban a cierto grupo bacteriano o a cierto tipo de bacterias a sobrevivir en un ambiente mucho más denso, mucho más hostil que otro tipo de ambientes. Por ejemplo, no es lo mismo comparar tierra húmeda con tierra seca o polvo o tierra donde nosotros encontremos plantas o vegetación con una tierra desértica donde por poco haya mínima vegetación o mínima fauna o flora. ¿Ok? Entonces este tipo de bacterias son algunas, son un montón, pero vamos a ver principalmente las que se ha visto que afectan al ser humano con respecto a lo que son enfermedades, y también vamos a ver principalmente lo que hemos visto un poco aquí, por así decirlo, vamos a encaminarnos con lo que se ha visto aquí con respecto a la epidemiología principalmente. Entonces, dentro del género de los bacilos gram positivos, vamos a ver 2 principales bacterias, que son los bacilos y los clostridium.
Estos bacilos y Clostridium son los principales causantes de problemas con respecto a lo que son la piel, con respecto a lo que son diarreas, con respecto a lo que son problemas gastrointestinales, por varios elementos que ellos tienen dentro de su virulencia y la forma en la cual desarrollan su enfermedad. Como nosotros vemos en su identificación y morfología, principalmente estos son bacilos. Ustedes van a recordar con respecto a lo que es, cómo es la forma de los bacilos, como tenemos en la imagen de la derecha, van a ser bastoncitos, bastones de esta manera, los cuales van a tener una coloración. Si son gram positivos, va a ser morada. Yo sé que en la imagen se ve como que ligeramente azul, pero es por calidad de la imagen y todo eso. Sino que la coloración va a ser netamente morada de los bacilos gram positivos, ¿ok? Principalmente. Estos de aquí, algunos van a ser móviles, otros no, unos van a ser aerobios y otros van a ser anaerobios. Principalmente esto lo encontramos en la diferenciación entre la especie Bacillus y la especie Clostridium. Y vamos a encontrar al Bacillus thuringiensis, al Bacillus cereus y al Bacillus anthracis, de los cuales nos vamos a basar y nos vamos a centrar más en los dos últimos, causantes de problemas diarreicos y problemas gastrointestinales y de problemas que pueden afectar a todo el organismo, como pulmones, piel, aparato gastrointestinal. Y de los Clostridium vamos a ver dos principales, que son el tetani y el botulinum, causantes del botulismo y del tétanos. Muy parecidos, pero no iguales. Como puntos de importancia en una tabla comparativa de los dos, vamos a encontrar que los bacillus son organismos saprófitos, aerobios y formadores de esporas que habitan en la tierra. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de microbiota, principalmente de la piel, les dije que pueden haber ciertos elementos bacilares, bacilos grampositivos como bacillus, como clostridium, como difteroides, como corynebacterium? ¿Por qué? Porque principalmente estos elementos suelen encontrarse o habitar dentro de lo que es la Tierra. Y como les dije, la Tierra es transmitida por medio de, o mejor dicho, viaja por medio del viento, por medio del aire. Entonces así puede llegar a tener contacto con nuestra piel y formar parte de la microbiota saprófica dentro de lo que es la parte del organismo y de la microbiota normal de la piel. Mientras que los Clostridium, en cambio, son elementos o bacterias anaerobias. Son grandes y formadores de esporas. También presentan en el ambiente y pueden encontrarse a nivel del aparato digestivo, tanto de animales como de humanos. Por ejemplo, lo que nosotros hablamos del Clostridium difficile. Clostridium difficile es una bacteria principalmente anaerobia que se encuentra a nivel de nuestro parte del yeyuno ileum y este es causante de la colitis pseudomembranosa. ¿Ok? Ahora, como principal agente de patogenia en el Bacillus tenemos al Bacillus anthracis, que es virulento y tóxico, se contagia a través de esporas y por contacto de animales o productos. Estos de aquí significa que estos van a tener varios medios de contagio, entre ellos el Bacillus anthracis es por contacto principalmente, y el cual nos va a dar una enfermedad llamada carbunco. Ya vamos a ver después cuáles son los factores principales de virulencia para que actúan dentro de este bacillus para desarrollar la enfermedad. Y hay que recordar esto muy claramente, que se contagian por medio de contacto en animales. Entonces, ¿quiénes son las personas que están expuestas? Personas que están expuestas a lo que es ganado, ganado bovino, ganado ovino, ganado caprino, cualquiera de estos animales y con respecto a los productos que se manejan con estos animales. Entonces, vamos a ver que hay ciertas patologías y ciertas bacterias, los cuales tienen mayor predisposición a afectar a cierto grupo por esto, por actividades que se realizan o por contacto que se tienen en ese momento con este tipo de bacterias por esta razón, a veces es por trabajo. Dentro del Clostridium, en cambio, se clasifican por su capacidad para fermentar carbohidratos y digerir proteínas. Dentro de lo que es el Bacillus anthracis podemos ver que produce carbuncos. El carbunco puede diseminarse o puede ser principalmente dentro de la vía de entrada en cutáneo, pulmonar o digestivo. Esto de aquí son las tres diferentes vías de entrada que tiene el carbunco o el Bacillus anthracis para generar la enfermedad
y va a producir estos daños o estas manchas, por así decirlo, a nivel de lo que es la parte cutánea, pulmonar o digestiva. Mientras que el Clostridium actúa según las toxinas que va a enviar, porque estas de aquí son de diferentes según la especie, según el Clostridium, y puede causar enfermedades graves como botulismo y tétanos. Mientras que el Bacillus cereus y el Bacillus thuringiensis produce intoxicaciones alimentarias principalmente. ¿Ok? Entonces, eso de importante con respecto a los dos. Ahora, para ver la patogenia de lo que es los bacillus principalmente, hay que entender tres cosas. De cada bacteria vamos a ver por lo menos estas tres cosas específicamente y otras más que, que me interesan, que es las vías de contagio, que ya hemos hablado, las toxinas específicas y el diagnóstico y laboratorio. Después vamos a ver como complemento lo que son partes de lo que es laboratorio, lo que es parte de lo que viene a ser manifestaciones clínicas y lo que viene a ser parte del tratamiento de las mismas. Entonces, como ya hemos hablado del Bacillus, vamos a ver del Bacillus anthracis y del Bacillus cereus. Principalmente, como les digo, hay dos medios de contagio que puede ser por contacto o por ingesta. Por contacto en el caso del Bacillus anthracis, aunque también podría compartir la ingesta en el caso de que estas bacterias, estos bacillus puedan llegar a la vía pulmonar o pueden llegar a la vía digestiva, por inhalación también se podría añadir en esta zona. Entonces, esto nos vendría a dar lo que es el carbunco pulmonar y el carbunco cutáneo. De ahí, ¿qué toxinas principales utilizan los bacilos para desarrollar su enfermedad? Esto se da gracias a endotoxinas y exotoxinas que tiene la propia bacteria para generar, por así decirlo, un elemento tóxico para el organismo. Por ejemplo, la toxina de edema, mejor dicho, tiene tres factores principales los cuales van a ayudar a generar estas toxinas. Este llamado el antígeno protector o PA, lo cual se encuentra en la parte de glucopeptídica de la zona superior de la capa de la pared bacteriana, el factor de edema y el factor letal, que son dos toxinas que las envía hacia la parte externa y serían exotoxinas. Entonces, la combinación del antígeno protector y el factor de edema nos da la toxina de edema, y el factor de edema y el factor letal nos da una toxina letal. Esto de aquí sirve para desarrollar lo que es la patología, que principalmente va a ser el edema, la necrosis de tejidos, la acumulación de macrófagos y la destrucción o la desvitalización del tejido donde se encuentre, sea pulmonar, sea digestivo, sea cutáneo. Es importante saber que donde quiera que se encuentre, este va a presentar los síntomas característicos del elemento que afecta. Por ejemplo, si es cutáneo, va a presentarse como manchas negruzcas principalmente a nivel de lo que es la piel, donde las bacterias se encuentran en contacto y donde se contagia principalmente por el contacto de las mismas. Y estos de aquí van a tener un foco necrótico donde se va a seguir expandiendo y va a causar un edema en la zona sin generar más lo que es pus o este tipo de secreciones como lo hacen otro tipo de bacterias. En el pulmón vamos a tener los típicos elementos que causan una neumonía o parecidos a una neumonía, problemas respiratorios, que son secreciones con respecto a lo que es la expectoración, tos. Y en la parte digestiva podemos tener problemas gastrointestinales, diarreas, disenterías, los cuales nos van a afectar a todo lo que es el aparato gastrointestinal. Dentro del diagnóstico de laboratorio, cuando vimos laboratorio, les dije que principalmente estas bacterias se cultivaban en medios específicos o medios no específicos. Para los gram positivos, yo les mencioné que el agar sangre era el preferido de estos. Entonces, el agar sangre va a ser el que más vamos a usar dentro de todas estas bacterias, debido a que todas son gram positivas, tanto cocos como bacilos. En este caso, no vamos a ver que los gram positivos, como les dije, van a causar hemólisis, como después vamos a revisar en estreptococos y estafilococos, sino que las colonias van a ser grandes y van a aparecer vidrio esmerilado. Para quienes no conocen el vidrio esmerilado son esas puertas de vidrio, las cuales tienen como un relieve. Si se dan cuenta, este es un agar sangre que está con colonias de lo que es especies de Bacillus cereus,
principalmente ya vamos a ver dónde se encuentra. Entonces, estas bacterias van a crecer principalmente de esta manera, como vidrio esmerilado. Si se dan cuenta que son blancas, son grandes y tienen como aberturas, como entradas estas colonias, entonces esa es la característica principal que se ve dentro del cultivo. Para hablar muy rápidamente de lo que son las manifestaciones clínicas del Bacillus anthracis, como les dije, las lesiones pueden darse en la piel, en los pulmones, en el aparato digestivo. Vamos a ver que el carbunco va a diferenciarse de esa manera según dónde se encuentre. Tenemos al carbunco cutáneo que se encuentra en manos o brazos. ¿Por qué? Porque principalmente estas zonas, los manos, los brazos, son las que van a estar en contacto con los animales que pueden ser pocos infecciosos y tener este tipo de bacilos. Entonces, esto de aquí en el 95%, como les dije, va a aparecer una pápula, que no es nada más que una elevación de la piel, pruriginosa que se transforma en una vesícula y la vesícula se comienza a necrotizar. Significa que comienza a hacerse negra, comienza a morir y desvitalizarse el tejido sin causar tantas secreciones, por así decirlo. Pápula significa que comienza como una elevación de la piel de esta manera y vesícula, que esta de aquí comienza a desvitalizarse, o mejor dicho, se dematiza y después de eso comienza a desvitalizarse y se hace como un cráter, como un hueco. Eso significa vesícula. Y se comienza a necrotizar en los bordes y en la base de esta vesícula, a nivel de la piel. En el caso pulmonar es muy raro, es el 5% de los casos. El periodo de incubación va hasta las 6 semanas, es mucho más grande. Y como les dije, comienza con una necrosis hemorrágica pronunciada y edema del mediastino. Distrés respiratorio, dificultad respiratoria, como que tuvieran mediastinitis, neumonía, un dolor retroesternal bastante grande. Se ve en la placa lo que son los daños al tejido principalmente y el edema que se encuentra en esa zona. Tenemos al carbunco digestivo, que es muy poco común, como les digo, se presenta con dolor abdominal, diarrea hemorrágica y vómito, la disentería y problemas gastrointestinales generales, y una muy rara que es el carbunco por inyección, edema extenso, indoloro, subcutáneo y una inestabilidad hemodinámica. Este de aquí no se suele presentar, pero es cuando se inyecta intravenosa con un elemento que tenía esta bacteria, estos bacillus, o cuando se hace una inyección sin desinfectar antes del área y el área estaba llena de los bacillus en la zona de la piel. Entonces, esto no se suele dar por todas las normas de asepsia y antisepsia que se tienen en todo lo que es el gremio médico, entonces se entiende que es muy, muy, muy extraño. El más común suele ser, como les digo, el carbunco cutáneo, que vamos a entender por qué, o vamos a tener en relación por qué el antecedente de lo que es la parte de las personas que trabajan con ganado, que trabajan con animales, trabajan con ovejas, con vaquitas, con puerquitos, con cabritas, más con vacas y con ovejas, que son los reservorios principalmente donde esta bacteria se va a encontrar. Entonces, eso. Ahora vamos a tener en cambio al Bacillus cereus. Dentro de la que es el Bacillus cereus vamos a tener dos modalidades de este Bacillus. Pero hay que recordar tres simples cosas que son las manifestaciones clínicas, la incubación y el antecedente. En el caso del Bacillus cereus, nosotros tenemos un tiempo corto de incubación, que va de 1 hora a 5 horas. Significa que del antecedente a presentar los síntomas pasan 5 horas aproximadamente, como máximo. De ahí puede presentarse inmediatamente a la hora o después de 2 o 3 horas. Las manifestaciones clínicas, como dice, variedad emética. Emesis significa vómito, mareo, náusea o vómito, principalmente. Entonces, dentro de lo que es la variedad emética, vamos a tener ese cólico abdominal, náuseas principalmente, vómito, que puede ser arcadas o puede ser lo que es vómito como tal, y el antecedente. Dentro de su libro va a decir por arroz frito o el consumo de arroz frito. Esto de aquí es una mala traducción que tiene principalmente el Jawed, que no es arroz frito, sino lo que nosotros llamaríamos como recalentado.
que ustedes lo saben y lo han visto, lo han vivido. ¿Qué significa esto? Es arroz o elementos de carbohidratos que se dejan fuera, no se dejan dentro de lo que es la parte de la nevera, o a veces sí, pero al momento en que nosotros lo cocinamos, o mejor dicho, no lo cocinamos, sino que solo lo calentamos nuevamente para su consumo, no lo llevamos a un punto donde se calienta completamente. No llegamos a un punto donde vuelve a hervir como la primera vez que se cocinó, donde está totalmente caliente para cocinarse, sino que solo le calentamos, que será a una temperatura un poco mayor de unos 50 grados, no esperamos que llegue a estos 80, 90 grados, que es el grado de ebullición, y solo le calentamos de esa manera. Y al tener calentado de esa manera nos mandamos. Exacto, las post-navidades. Recuerden el típico recalentado que nosotros comemos desde de diciembre y nos comemos de enero, febrero y hasta a veces principios de marzo, el arroz navideño con el pavo, ese que muchas veces no lo volvemos a cocinar, no volvemos a dejar que se caliente y que se cocine completamente. Y al cocinarse y al calentarse completamente pueden eliminar principalmente esta bacteria, la fanesca que se come un año después también. ¿Ya? Entonces, ese principalmente es lo que vamos a tener en la variedad de leche. Ahora, en la variedad diarreica, vamos a tener que la incubación es un poco más variable y un poco más larga. Eso significa que va a ir de 1 hora, puede presentarse inmediatamente, hasta 24 horas. Puede llegar a ser hasta el siguiente día y pueden ser esos alimentos los cuales nosotros nos consumimos y al siguiente día nos da una diarrea o nos afloja el estómago o nos sentimos mal. Principalmente se da por diarrea, por cólico y dolor. Esto a nivel de lo que es la parte gastrointestinal, como les dije, el Bacillus cereus y el Turungensis van a principalmente afectar el aparato gastrointestinal y esto en cambio es por carnes contaminadas o salsas de carnes contaminadas, las cuales no hayan sido preparadas bien o cocidas bien y de las bacterias que se encuentren dentro de estas carnes, principalmente en lo que es el ganado ovino y el ganado vacuno y el ganado ovino. Entonces, ¿en dónde yo voy a pensar este tipo de bacterias o este tipo de contagios? En personas las cuales consuman carne, pero la carne, como suelen decir aquí, sin cocinar, la carne término medio. La verdad es que a mí me gusta este tipo de carne. La carne término medio, la carne término tres cuartos, la carne a la parrilla, la cual no se cocina, no se compacta, no se sella bien, sino que ustedes la cortan y como que sale un poquito de sangre por ahí. Ya, esa carne es la que tenemos que entender que puede ser con respecto a lo que es el contagio de este tipo de bacilos y lo que es la parte de, de esta, de esta variedad del mismo, de la variedad de arroz. Es importante saber dentro de esta tabla comparativa, como les digo, la incubación es corta en la emética, es variable en la diarreica. Los mismos problemas gastrointestinales van a presentarse en las dos, solo que en la emética, como es obvio, va a presentarse una emesis, una náusea con un vómito, mientras que en la diarreica va a presentarse una diarrea, sin llegar a la disentería, solo que se va a presentar una diarrea mucosa principalmente, no es purulenta, ¿ya? Y el medio de contagio o antecedente va a ser el arroz recalentado en el caso de la variedad emética o la carne contaminada, principalmente en el caso de la variedad diarreica. Como complemento de esto, es importante saber que el diagnóstico se va a hacer principalmente por las manifestaciones clínicas que vamos a tener y una sospecha diagnóstica que nosotros vamos a investigar con las cosas que ya se les ha dicho con respecto a lo que es cada paciente en el caso de que se realice. El PCR es una técnica molecular bastante complicada, por así decirlo. Ustedes están viendo que también es bastante costosa, pero se lo nombra como una forma de diagnóstico dentro de estas bacterias. Mientras que otro tipo de diagnóstico también es simplemente realizar un frotis con la tinción que nosotros ya hemos visto y ver los bacilos gram positivos. Al ver esto, nosotros vamos a ver que estos bacilos van a tener la característica de crecimiento que ya les he mencionado, que son las colonias grandes,
como vidrio esmerilado que se encuentran en el agar sangre, y estas colonias van a dar una tinción gram positiva en el caso de que le hagamos con gram, y van a ser de forma basilar. Ahora, dentro de lo que es la prevención de lo mismo, nosotros vamos a tener la vacuna. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? La vacuna no es para nosotros. Si nosotros recordamos del Bacillus cereus, del Bacillus anthracis, del Bacillus cereus, de la modalidad emética, vamos a tener en cuenta que principalmente su contacto es por animales, o su contagio es por los animales, por el ganado vacuno, por el ganado ovino, por este tipo de animales, tanto por su carne como por el contacto con los mismos. Entonces, la vacuna va a basarse principalmente en lo que es cuidar y proteger a estos animales. Entonces, las personas que trabajan con animales tienen que mantener constantemente los certificados y las cosas de vacunación de sus animales de granja. Significa que todos, no sé si ustedes han visto que dentro de lo que es la parte agrícola y todas estas personas, ellos manejan dentro de sus ganados, dentro de todo, tienen sus vacunas, tienen sus cosas que hacer. Entonces, esta vacuna va a hacer que se desarrollen anticuerpos en el animal, los cuales van a ayudar a que las células del propio animal y del sistema inmune animal fagociten y destruyan lo que son las moléculas de esta bacteria para que el momento que lleguen a nosotros lleguen totalmente limpios. Igualmente, cuando llegan a nosotros, principalmente lo que vamos a hacer es, en el caso de que sea como el Bacillus cereus, que les digo, es cocinar bien los alimentos, los cuales nos va a evitar este chance de contagio, pero en el caso del Bacillus anthracis sí va a ser un cuidado específicamente de lo que es la parte de la zona agrícola, donde ellos tienen que mantener al día sus vacunas. Y el tratamiento principalmente para este tipo de bacilos va a ser la ciprofloxacina. ¿Alguien sabe qué tipo de medicamento es la ciprofloxacina? Muy bien, quinolona. Actúa principalmente sobre lo que es la parte em, de los ácidos nucleicos. Son los últimos medicamentos que vimos que no mencionamos tanto lo que es ciertos ejemplos. La ciprofloxacina es una fluoroquinolona. Muy bien. Dentro de lo que es la patogenia ahora de los Clostridium, nos pasamos a otro grupo bacteriano. Vamos a entender lo mismo, vías de contagio, toxinas y diagnóstico o laboratorio de lo mismo. Entonces, las vías de contagio igualmente del Clostridium van a ser de contacto y por ingesta. De contacto en el caso de lo que es el Clostridium tetani, porque el Clostridium tetani se encuentra principalmente como es un bacilo gram positivo formador de esporas. Estas esporas resisten la desecación y resisten lo que es la parte del ambiente hostil, del ambiente externo, gracias a la formación de estas esporas y pueden encontrarse en lo que es tierra y en lo que es la parte del óxido de los metales viejos. Por eso, principalmente por contacto, va a ser la del Clostridium tetani. Mientras que el eh, el Clostridium botulinum se va a encontrar en ambientes anaerobios, a veces de lo que son alimentos, como son alimentos empacados al vacío que no han tenido unas buenas normas de asepsia y antisepsia, o principalmente en alimentos que se encuentran a la intemperie o que se encuentran en la naturaleza. Ya vamos a ver. Dentro de las toxinas, nosotros vamos a ver que los antígenos que se encuentran dentro de lo que es la parte del Clostridium tiene un montón de antígenos. En caso del botulino, los antígenos del botulino va desde la A hasta la G, donde A, B y C suelen ser los más virulentos o los que más causan elementos y toxinas dentro de lo que es el cuerpo humano y dan la modalidad de su trabajo. Mientras que la toxina que produce el Clostridium tetani principalmente es la tetanoespasmina, que va a causar la enfermedad del tétanos. Ambas toxinas van a actuar sobre diferentes elementos de la unión de lo que es la membrana presináptica y lo que es la parte de la fisiología de la transmisión de los impulsos. Para esto nosotros debemos recordar y debemos reconocer que en esta fisiología nosotros en manera simple tenemos una zona presináptica
y una zona sináptica con lo que es la membrana sináptica. Entonces, las moléculas que van a actuar dentro de esta son, vamos a recordar dos, principalmente la acetilcolina y el GABA, ¿ya? Entonces, la acetilcolina la vamos a tener en mente como un estimulante. Esta de aquí va a hacer que la membrana dé su impulso y transmita lo que es el impulso hacia los músculos. El GABA va a ser un inhibidor. Entonces, este inhibidor va a evitar que la acetilcolina se pase de la raya y haga que el impulso, por así decirlo, sea demasiado fuerte o sea descontrolado. Entonces, vamos a recordar un poco esta fisiología para después entender lo que es la patogenia de cada una de ellas. El diagnóstico y laboratorio que vamos a tener en las mismas, como les digo, va a ser algo que crezca en agar sangre principalmente, van a ser móviles y en ciertos casos van a ser hemolíticos, las bacterias que tenemos aquí. Ahora, las manifestaciones clínicas del Clostridium botulino vamos a ver igualmente por incubación, por manifestaciones y por antecedentes, que van a ser las tres cosas que más me interesen dentro de esto. La incubación va a ser un poco más rápida que el Clostridium tetani y va a ser entre 18 horas a 24 horas. Va a ser de casi un día la incubación. Significa que del primer contacto las manifestaciones clínicas pueden presentarse al siguiente día de lo que es la ingesta por medio de lo que es el contagio de la misma. La parálisis que va a causar el Clostridium botulino va a ser gracias a que se une con el receptor de la membrana presináptica y evita que la acetilcolina sea mandada o evita la liberación de acetilcolina en la membrana para estimular todo lo que es el proceso de la membrana postsináptica. Entonces nos va a dar principalmente algo llamado una parálisis flácida. Esta parálisis flácida significa que al no tener el impulso de tono, el músculo va a quedar paralizado completamente y va a ser flácido, va a ser sin tono, va a no tener la capacidad de poder contraerse a voluntad, principalmente en los músculos voluntarios. Esto se va a dar en lo que es los músculos. Como es por ingesta, principalmente lo que va a afectar son músculos de la cara, músculos de la masticación, músculos de la deglución, de la parte estriada, de la parte voluntaria de la deglución. Entonces, en el caso de los adultos va para presentarse a veces como parálisis faciales, donde hay que reconocer de un montón de otras cosas, o en el caso de los bebés también como parálisis faciales, parálisis del paladar, o parálisis que pueden ir progresando después y afectar todo el organismo y darnos una parálisis flácida principalmente. ¿Qué antecedente tenemos para esto? El consumo de alimentos. Como les digo, alimentos empacados al vacío, porque esta bacteria hay que recordar que es anaerobia. En un ambiente aerobio, en un ambiente con aire, esta bacteria muere. Y principalmente que se encuentren a la intemperie, como es la miel. Entonces, la miel es un factor de riesgo muy grande que se puede causar botulismo en niños menores de un año, porque estas bacterias de aquí pueden proliferar en lo que es el intestino del niño, el cual no está todavía adecuado con una microbiota adecuada como para resistir ciertos elementos. Entonces, el consumo de miel puede provocar una proliferación de lo mismo, de estos bacilos y dar la enfermedad. ¿Ok? Entonces, recuerden que a niños menores de un año es muy importante no darle miel. Y ahora, el Clostridium tetani va a causar una enfermedad llamada el tétano. Igualmente vamos a ver lo que es la incubación, las manifestaciones y el antecedente o medio de contagio. Principalmente la incubación es mucho más larga, es mucho más prolongada que el Clostridium botulino, mientras el botulismo va a presentarse a nivel de lo que es días pequeños, como 1 o 2 días. Dentro del Clostridium tetani vamos a encontrar que la incubación va a ser mucho más prolongada y puede darse hasta una semana de incubación hasta presentar los primeros síntomas, ¿ya? Dentro de aquí vamos a encontrar que el mecanismo, la fisiopatología de acción del Clostridium tetani va a ser por medio de la acción de la inhibición de lo que es el GABA, en cambio. El que mantiene controlada a la acetilcolina
el que mantiene lo que es la acetilcolina eh, en orden para que no se produzca una liberación y para que no se produzca un estímulo demasiado grande, demasiado continuo o demasiado, eh, por así decirlo, incontrolado, va a ser el que sea detenido. Entonces, al ser detenido, al ser mediado, al ser bloqueado, lo que es el GABA, la glicina y todos estos elementos, por así decirlo, eh, que paralizan a la acetilcolina o que ayudan a que no se una a los receptores, va a hacer que la acción de la acetilcolina sea demasiado descontrolada y esto nos va a dar parálisis espástica. Significa que los músculos voluntarios van a comenzar a contraerse de una manera demasiado brusca, demasiado fuerte, por así decirlo. Eh, Chicos, por favor, si pueden apagar sus micrófonos para que escuchen todos la presentación, porque hay un poco de interferencia. Ya, entonces va a haber perdón, ya, va a haber una espasticidad, va a haber una contracción, la cual puede causar incluso a veces hasta fracturas, porque el músculo se contrae tan fuertemente, se contrae de una manera tan brusca, que incluso muchas veces puede hacer que los huesos se fracturen, y esa es una característica también del tétano, del Clostridium tetani. Si se dan cuenta, en la imagen nosotros tenemos esa posición y es la posición típica de las contracciones musculares causadas por el tétano, que llegó a una etapa avanzada donde ya no puede ser reversible. Es importante saber que dentro de lo que es la parte del tétanos, nosotros vamos a tener el antecedente de un corte principalmente con cuchillas oxidadas, con cuchillas sucias o cuchillas que ya estén desgastadas o al intemperie. Porque si recordamos, este tipo de bacillus, este tipo de Clostridium, viven en lo que es ambientes de tierra y de polvo. Recuerden que el proceso de óxido no es nada más que exponer un metal a una intemperie por medio del oxígeno y el agua y todo eso. También puede ser por pisar clavos, los cuales se encuentren en lo que es la parte del medio ambiente, eh, o, o principalmente tener una puerta de entrada, como recordamos en las infecciones, que contengan estos elementos, que sean metales oxidados o con tierra o cosas así. Por eso es muy importante lo que es la prevención de la misma. Entonces, una vez que existe el contacto con esto, la parálisis espástica o los problemas se van a dar principalmente en el área de efecto. O sea, si nos cortamos el brazo, va a comenzar los síntomas en el brazo. Si nos cortamos la pierna, va a comenzar los síntomas en la pierna. Pero eso después va a migrar rápidamente y va a seguir avanzando y va a afectar principalmente lo que son los músculos de la masticación y los músculos de la cara y finalmente todo el cuerpo. Entonces muchas veces hay personas las cuales llegan con parálisis faciales y hay que investigar este antecedente, el antecedente de cortes y si tiene otro tipo de lugares donde también se encuentre con parálisis musculares. Entonces, dentro de la comparativa que nosotros tenemos, la incubación del botulinum es mucho más corta que la incubación del tetani, puede ser hasta semanas. La parálisis del botulinum es flácida, significa que la acetilcolina no va a hacer su efecto porque está bloqueada y va a estar como que flácidamente el músculo. De ahí vamos a tener que en el tetani es espástica. Eso significa que en el caso del tetani va a ser una parálisis de contracción muscular bastante permanente y bastante fuerte. Y el antecedente, el botulinum, es por consumo alimentario de latas, de productos anaerobios o que han estado a la intemperie con lo que es un poco de tierra, como la miel, y mucho más es como que por así decirlo, factor de riesgo en el caso de niños menores. Y en el caso del Clostridium tetani es para todos por contacto, por corte con los mismos. Entonces, eso, ya. Vamos a hablar ahora de lo que es los complementos de las mismas. El diagnóstico principalmente igualmente se puede dar por tinción o PCR, como los otros bacillus, un método molecular y una tinción de los mismos, pero es importante saber que la tinción, perdón,
que el cultivo donde nosotros vamos a realizar el Clostridium o donde vamos a tener el Clostridium tiene que ser de un carácter anaerobio. Eso significa que tiene que ser puesto en un medio donde no exista oxígeno o donde exista el mínimo oxígeno posible, porque recuerden que cuando se topa con lo que es la parte del oxígeno, al ser anaerobio completamente, esta bacteria puede morir y puede inhibirse su crecimiento por lo mismo. ¿Ya? Ahora, hablando principalmente de la vacuna, que es la que va a cubrir a estos elementos o para su prevención, es importante saber que sí es para nosotros. En el caso del tétanos, del Clostridium tetani, se puede prevenir gracias a la toxina que se utiliza con el toxoide antitetánico, que se saca igualmente de la desnaturalización de la enzima o de la toxina que envía el mismo tétano. De ahí, dentro de lo que es la parte de las vacunas, es importante saber que son elementos o son proteínas o son toxinas las cuales han sido desnaturalizadas por cierto factor para que no causen la enfermedad, pero sí pueden causar una reacción inmunológica y pueden llegar a presentar un malestar y ciertos elementos que se parezcan dentro de la enfermedad. Por ejemplo, cuando nosotros nos vacunamos contra la influenza, a muchos les ha pasado que se sienten decaídos, tienen malestar general en el cuerpo, a algunos hasta les puede subir la temperatura y les da fiebre, que es parecido a como que les diera gripe. Entonces, esto pasa porque su cuerpo comienza a reaccionar frente a los antígenos que encuentra principalmente en la vacuna, que son estos antígenos desnaturalizados o estos virus muertos o estos virus atenuados. Entonces, como la vacuna del tétanos está hecho, mejor dicho, del toxoide tetánico, está generado de la proteína de la tétanospasmina, esto puede dar un gran dolor a nivel de lo que es el sitio de la vacuna y la reacción inmunológica o la reacción que el cuerpo realiza para defenderse de esta toxina puede también causar un largo periodo de duración de este síntoma. Entonces uno se puede causar un dolor que le dura a veces 2, 3, 4 días. Imagino que todos nosotros nos hemos puesto dentro de lo que es el personal de salud la vacuna contra el tétano y hemos corroborado que como es este toxoide y como también puede causar este tipo de reacciones con el sistema inmunológico, que es lo que queremos que cause para que tener las defensas y los anticuerpos, eh, va a generar este dolor y va a generar este periodo de síntomas durante un corto periodo, que serían unos 3 días, unos 2 días principalmente. Entonces, eso hay que entender con respecto de la vacuna. Y como les digo, el tratamiento de las mismas suele ser la antitoxina, que es la parte que nosotros vamos a entender que estos ya son tratamientos que no vienen con fármacos, sino que son tratamientos los cuales van a neutralizar específicamente lo que causa la enfermedad, que como recordamos, dentro de los factores de virulencia vamos a tener las endotoxinas y las exotoxinas. En este caso no es la que queremos controlar la bacteria, sino el factor que causa la enfermedad. Entonces vamos a tener las antitoxinas. Y finalmente vamos a tener en el caso del Clostridium tetani, por la liberación de acetilcolina que se da muy prolongada, lo que podríamos utilizar son relajantes musculares para evitar que la acetilcolina siga haciendo su efecto y promover la relajación del músculo. Igual darle lo que es la antitoxina en altas dosis para evitar que esta toxina siga dañando lo que es la parte de la membrana presináptica, sináptica y postsináptica. ¿Ya? De ahí, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Como les digo, siempre es importante cuando nosotros tengamos en mente recordar y hacer un diagrama en nuestra mente con los puntos más importantes de un caso cuando nos llega. Por ejemplo, como vemos aquí, paciente pediátrico de 1 año que acude al centro de salud con dificultad deglutoria, o sea, para tragar, que la madre refiere que se encuentra irritable, o sea, que el niño está molesto, que está ansioso, que no quiere hacer nada.
ve dificultad para alimentarse, o sea que cada vez que comienza a tomar el seno ve que se le riega por el ladito o que se le riega por la parte de la comisura labial, que permanece constantemente bota y bota y bota y bota babas, no tiene fiebre, no tiene algún elemento con respecto a otros síntomas y como antecedente dice que hace un día estaba comiendo waffles con miel y que le dio al bebé para que probara un poquito. Entonces, ¿qué pensamos? ¿No es cierto? Clostridium botulinum. De los dos elementos que hemos visto han sido los bacillus y los clostridium, ¿ok? Dentro de los bacillus, nosotros decimos, a ver, el bacillus, el que causa por ingesta es el bacillus cereus. El bacillus cereus tiene emética y diarreica. El niño no ha estado ni con vómito ni con diarrea. Entonces, ¿qué va a eliminar? Nos quedan los clostridium. Chévere, dentro de los clostridium tenemos el botulinum y el tetano. Vamos a ver primero lo que es la parte del antecedente, o mejor dicho, de los síntomas. Dice que está irritable, tiene dificultad para tragar, tiene dificultad para alimentarse y babea constantemente. ¿Qué significa esto? Que los músculos que tienen la boca están sin capacidad para poder contraerse. Exacto, está con flacidez. Eso significa que los músculos de la boca van a estar caídos, van a estar sin poder moverse, van a estar sin poder mantenerse. Y al no tener este tono, al no tener este mantenimiento, van a hacer que esto pase. El niño no está con el músculo contraído, no está con el músculo tenso, eso significa que va a ser una parálisis flácida. La parálisis espástica queda descartada. Ahora vamos a ver el antecedente. El niño no se ha cortado, no se ha rajado, no ha pisado un clavo, no ha tenido contacto con otro tipo. ¿Y cuál es el antecedente que me da? Que la mamá le dio un poco de miel con waffles del día anterior porque ya estaba queriendo que su hijito coma. Entonces, fuera cortado. Lo más probable es que sea un Clostridium botulinum y que el niño esté con botulismo, ¿ya? Claro que hay un montón otros de factores, pero este es un caso simple como para que nosotros vayamos analizando de esa manera y cojamos este tipo de cosas. O sea, vamos al antecedente, vamos a las manifestaciones clínicas y estas dos cositas me dan al final esta bacteria. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver lo que son cocos gram positivos, principalmente estreptococos y estafilococos. ¿Ok? Dentro de lo que son los cocos gram positivos tenemos varios puntos de importancia. El primer punto de importancia es que son cocos gram positivos. Al ser llamados estreptococos, significa que van a tener agrupación en cuencas como que de rosario, como les dije, en cadenas, como cuencas de rosario. Entonces, estos de aquí, como saben, se encuentran distribuidos en varias partes de la naturaleza y se encuentran en la microbiota normal. ¿De dónde? De la piel, vías respiratorias y mucosas orales principalmente. Entonces, vamos a ver que se encuentran dentro de las patologías causadas en la piel, vías respiratorias y mucosas orales. También pueden afectar por diseminación otro tipo de elementos, otro tipo de órganos, como puede ser la endocarditis, o puede ser la fiebre reumática, la glomerulonefritis, cosas como estas, ¿ya? Pero esos son factores especiales que ya vamos a ver después. De ahí, dentro de la clasificación hay una diversa clasificación de los cocos. Ahí se clasifican por morfología, se clasifican por función, se clasifican por tinción, se clasifican de un montón de maneras. Pero vamos a entender que ahora, para el estudio, vamos a tener dos clasificaciones importantes que nos vamos a acordar muy claramente, que son los grupos de Lancefield, que Lancefield fue un científico el cual clasificó a los estreptococos gracias a un péptido, gracias a una proteína que se encontraba en su pared y los clasificó en grupos de la A a la H y de la K a la U por la serología de la pared. Y la hemólisis. Recuerden que en cultivo de los estreptococos se hace principalmente en agar sangre. Y esto me da la característica de que cause hemólisis o que lise los eritrocitos en el agar sangre. Estas hemólisis van a clasificarse en tres: alfa hemólisis, beta hemólisis y gamma hemólisis. Alfa hemólisis, llamada hemólisis incompleta. Beta hemólisis, llamada hemólisis completa.
y gamma hemólisis no hemolítico. Así de simple. Y finalmente van a tener polisacáridos capsulares, las cuales me van a ayudar con pruebas específicas dentro de lo que son los polisacáridos capsulares, porque van a tener el antígeno, la proteína O, que me va a dar gracias a la prueba de ASTO, que ya vamos a ver qué es, y las pruebas de la catalasa y la coagulasa, que se realizan principalmente para diferenciarle de un estafilococo. ¿Ok? Dentro de lo que es el laboratorio es importante el crecimiento del mismo. Vamos a entender que se siembran, como les digo, los cocos gram positivos en agar sangre, los cuales me van a dar una hemólisis en el caso de los estreptococos. Y aquí vamos a tener lo que es la alfa hemólisis, la beta hemólisis y la gamma hemólisis. La alfa hemólisis, si nosotros nos damos cuenta dentro de lo que es el dibujo, vamos a ver que da un color verde. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de los componentes sanguíneos nosotros tenemos varios elementos y entre ellos la verdina y la bilirrubina que se encuentran dentro de todo lo que es el grupo EN y que el momento de hemolizarse, al hemolizarse incompletamente, van a producir que todos estos elementos se liberen y de ahí quede el color verde, como nosotros vemos aquí, o como vemos más claramente dentro de esta figura. Esto lo realizan ciertos grupos de los streptococos del grupo D, de los Streptococcus viridans, y el más característico que vamos a tener en cuenta de importancia clínica es el Streptococcus pneumoniae. De ahí vamos a tener la beta hemólisis, que es esta de aquí. La beta hemólisis principalmente, si ustedes se dan cuenta, va a ser una hemólisis que me va a dar una hemólisis completa. ¿A qué me refiero con completa? Si nosotros vemos, acá tenemos en la alfa hemólisis que se ve de una tonalidad verde. En cambio acá en la beta hemólisis podemos ver que se ve a través del agar sangre hacia y deja que pase la luz a través del agar sangre. Esa es una característica del laboratorio, que yo cojo el agar sangre, lo miro contra la luz y si la luz me atraviesa el agar y veo la luz a través del agar, es una hemólisis completa o beta hemólisis. Y finalmente la gamma hemólisis, que es este de aquí, que es un agar, una colonia no hemolítica. No me va a causar hemólisis, no va a causar cambios, sino que va a tener las características de una colonia gram positiva, de cocos gram positivos. Colonias pequeñas, de color blanquecino, que son distribuidas según cómo les siembres en tamaños pequeños o en puntitos, van a ser de una consistencia, por así decirlo, no mucoide, van a ser elevadas, entonces como les digo, las características son pequeñas, son redondas, son blancas, elevadas, no mucoides, ¿ya? Dentro de la virulencia de lo que son los estreptococos, vamos a entender que van a tener dos factores endotóxicos principales. La proteína M, que ya la revisamos cuando vimos lo que son la pared celular, que principalmente se encuentra en la pared de las mismas. Esta proteína M va a ser el péptidoglicano más el ácido teicoico que van a causar lo que es la parte de la inmunogenicidad y la cápsula. Existe cierto grupo de streptococos. El principal que nosotros vamos a ver que es encapsulado es el Streptococcus pneumoniae, que la cápsula va a ser un factor de virulencia muy importante para que esta bacteria pueda desarrollar su enfermedad. Y le va a dar un factor antifagocítico incluso. Las exotoxinas. Vamos a entender que las exotoxinas son, como ya les dije, toxinas que son enviadas hacia afuera. Produce estreptocinasas, desoxirribonucleasas y pirotoxinas. Dentro de lo que es la estreptocinasa es una fibrolicina, la cual va a enviar para destruir lo que son coágulos, principalmente dentro de lo que es el organismo y para poder diseminarse. Y es importante porque la streptocinasa incluso tiene un uso médico. Dentro de lo que son los trombos y la generación de coágulos a nivel del organismo, en el caso de los infartos o cosas así, el uso rápido de streptocinasa o de la fibrolicina del estreptococo nos va a ayudar a disolver rápidamente ese trombo o ese coágulo siempre y cuando se lo use en los primeros, si no estoy mal, 30 o 20 minutos de haberse presentado el cuadro. Entonces, esto es muy importante porque le hemos dado incluso un uso médico a una de las exotoxinas y a las toxinas que tiene el estreptococo.
De ahí vamos a ver que la desoxirribonucleasa, en cambio, le ayuda a generar o a destruir lo que es la parte de los ácidos nucleicos de las células para que estas de aquí se destruyan completamente y se pueda diseminar. Entonces esto va a generar lo que es la parte purulenta y todo lo que es la zona de pus en el caso de los fagocitos, de los macrófagos que los fagociten y sean destruidos por los estreptococos. Y las pirotoxinas. Estas van a ser toxinas que actúan frente a lo que es el centro regulador de la temperatura del organismo y nos van a dar las fiebres características que causan las enfermedades por estreptococo, tanto en la amigdalitis o, por ejemplo, una de las que más causa la, la, el estreptococo es la fiebre escarlatina. Y dentro de las pirotoxinas es importante saber que estas pueden actuar como superantígenos. Eso significa que pueden desencadenar un síndrome de shock tóxico por estas pirotoxinas y pueden desencadenar una rápida mortalidad, por así decirlo, en el paciente por este tipo de elementos. Y de ahí, dentro de enzimas, vamos a tener la hialuronidasa, que ya la hemos visto, la hemolicina, que sirven para realizar la hemólisis, y las estreptolicinas. Estas estreptolicinas son enzimas que pueden ser detectadas y pueden generar anticuerpos nuestro organismo, y es la prueba ASTO que se realiza principalmente buscando esta estreptolicina, que es la O y la S. Entonces la estreptolicina O es la que se busca en la prueba ASTO, la prueba rápida de estreptococo. ¿Cuáles son las bacterias de interés médico que nosotros entendemos dentro de los estreptococos? Estas 5 que tenemos aquí. Cada una va a ser de interés porque va a causar una enfermedad o va a causar una o varias enfermedades que van a ser las más comunes dentro de lo que es la parte donde se encuentra. Entre paréntesis de cada bacteria está al grupo Lansiel que pertenecen y la hemólisis que produce. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, causante de lo que es la piodermia, causante de lo que es la fascitis, causante de lo que es la amigdalitis, causante de lo que es la glomerulonefritis, y es el más común de todos, va a ser beta hemolítico y va a encontrarse en el grupo B del grupo Lancio. Por eso, muchas veces nosotros en vez de decir Streptococcus pyogenes, decimos el estreptococo beta hemolítico del grupo B, que vendría a ser lo mismo porque es el más común dentro del grupo Lansky, el B, que es beta hemolítico, que causa todos los factores y todas las enfermedades que hemos visto y que he mencionado. De ahí tenemos al Streptococcus agalactiae. El Streptococcus agalactiae es muy importante porque este de aquí en cambio se encuentra a nivel de lo que es el colon y el colon terminal, el aparato digestivo entre lo que es la ampolla rectal y el colon. Entonces, ¿por qué es importante el Streptococcus agalactiae? Porque este de aquí puede causar meningitis, sepsis y muerte neonatal. En el caso de muchas veces, en muchas comunidades hay mujeres las cuales se encuentran embarazadas y no tienen un buen hábito de lo que es el aseo después del baño. Eso significa no que no se limpien o no que sean sucias o algo así, sino que el momento en que van al baño y se limpian, a veces lo hacen de una manera equivocada. Y al hacerlo de manera equivocada, a veces contagian y hacen que este estreptococo que se encuentra en lo que es la zona anal, la zona posterior, migre a la zona vaginal y por ascensión de la mucosa y todo, suba y contagie todo lo que es la parte de una mujer embarazada, principalmente en el tercer trimestre, y esto puede causar ruptura prematura de membranas, meningitis en el niño, sepsis y muerte neonatal. Entonces, por eso es muy importante este estreptococo en lo que es la parte clínica. El Streptococcus pneumoniae, que ustedes ya lo han visto, el principal factor y causante de neumonía a nivel de lo que son niños y de lo que es la neumonía en la comunidad, es el alfa hemolítico y aparte de eso se encuentra en el grupo Lanfield A, si no estoy mal. ¿Y cuál es la característica principal de este? Es alfa hemolítico. Y aparte de eso es capsulado. Entonces, la característica microbiológica para saber de los Streptococcus pneumoniae es esto, es específicamente. Diplococos gram positivos o cocos gram positivos agrupados en parejas alfa hemolíticos encapsulados. Ustedes tienen esa descripción y ustedes lo primero que van a pensar es Streptococcus pneumoniae, ¿ya? O neumonía. Es las tres cosas que van a entender de este estreptococo.
Gram positivos, agrupados en parejas, capsulados o encapsulados con cápsula, y alfa hemolíticos. Por favor, recordarán esto, es muy importante y les va a servir bastante. De ahí tenemos al grupo de los Streptococcus viridans, donde se encuentran el Streptococcus mutans y el Streptococcus anginosus, principalmente ambos dentro de lo que es el grupo D de Lancefield, pero la característica es que el grupo de los viridans, el grupo D, no suele ser hemolítico. Muy pocos son hemolíticos. Entonces, el Streptococcus mutans y mitis encontramos que son gamma hemolíticos, perdón, gamma hemolíticos. Entonces, al ser gamma hemolíticos, no van a producir hemólisis. Mientras el Streptococcus anginosus, este va a ser el único dentro de ese grupo, el cual va a ser beta hemolítico. Porque es importante, como ya hemos visto, principalmente va a causar lo que es las caries que hemos visto a nivel de lo que cuando revisamos biofilm, las caries causadas por el Streptococcus mutans y por el Streptococcus mitis, y en lo que es elementos de o cirugías de extracciones dentales. A veces estos Streptococcus que se encuentran en la microbiota normal, dentro de esos el Streptococcus anginosus puede migrar por lo que es vía hematógena y si es que hay algún problema o algún daño en alguna válvula cardíaca o en alguna zona del corazón, puede ahí hacer nido y crear lo que es la endocarditis. O también en personas las cuales inyectan y todo esto, pueden generar la endocarditis por medio de este grupo de estreptococos el momento de ingresar y de que haya algún daño a nivel de lo que son las paredes del endotelio. ¿Ok? Entonces, eso principal de lo que vamos a ver de los estreptococos. Ahora, manifestaciones clínicas. Como les digo, cada uno de estos estreptococos puede generar un montón de enfermedades dependiendo dónde se vea, dónde se ve. Entonces vamos a ver cada una como las manifestaciones clínicas de las enfermedades de la piel, sistémicas y orgánicas, o sea, específicamente a cada órgano. La piel son las más comunes porque se encuentran principalmente en lo que es la microbiota normal de la piel y vamos a ver qué causa erisipela, que es principalmente una inflamación con bulas o con pápulas, las cuales van a causar un edema que va a extenderse a nivel de lo que es la piel y va a causar un dolor, un ardor a nivel de lo que son las zonas donde se encuentran diseminados estos estreptococos. Va a haber la celulitis, que es una descamación de la piel y una destrucción de las células como tal, y esto se da gracias a la DNA nucleasas que tiene, o la desoxirribonucleasa que tiene el estreptococo, y me va a producir la destrucción y la descamación de este tipo de células, y me va a dejar descubierta la epidermis diferente a la erisipela que nosotros vemos antes. Me va a dar también la fascitis. Cuando esto de aquí llega y penetra de una manera más profunda, va a afectar todo lo que es la fascia del músculo y al afectar la fascia va a destruir las zonas que irrigan estas partes de la fascia muscular y me van a dar zonas necróticas, igualmente con la generación de pus, con la generación de secreciones, porque el estreptococo piógeno tiene esa característica de generar pus, por eso se llama piógeno. Y la piodermia, que también podemos llamarla en el caso de cuando ustedes ya lleguen a noveno, vean pediatría y vean todo lo que son enfermedades infecciosas, vamos a ver qué es el impétigo. El impétigo es una infección por este estreptococos que va a ser de esta manera, van a tener formas de miel de abeja, se le reconoce a las características de la enfermedad que se ven como panales de miel de abeja y que van a ser secreciones amarillentas por la pus que genera el estreptococo y costras que se van a dar alrededor de lo que son las mucosas y se da principalmente en niños, que también viene a ser como una piodermis. Dentro de lo que es la parte sistémica vamos a tener la fiebre escarlatina, que ya les dije que se causa por las toxinas pirógenas del estreptococo, el síndrome de shock tóxico por las mismas toxinas, la septicemia cuando este de aquí se disemina y se ingresa a través del torrente sanguíneo por algún contacto, por alguna cirugía menor, por alguna inyección la cual no haya sido puesta en orden aséptico o antiséptico, y la meningitis o muerte que puede dar en el caso del Streptococcus agalactiae, el cual afecta a lo que son las madres embarazadas, principalmente en el tercer trimestre.
De ahí, dentro de lo que son cada uno de los órganos, vamos a ver que nos da la faringitis, la glomerulonefritis y la fiebre reumática del reumatismo. Y el Streptococcus pneumoniae nos va a dar principalmente la neumonía. Para la faringitis, nosotros vamos a entender que es una inflamación y un dolor a nivel de lo que es la parte de la faringe. Y para esto vamos a recordar algo. Los virus también causan faringitis. Entonces, ¿cómo yo reconozco una faringitis estreptocócica de una no estreptocócica? Vamos a buscar y van a buscar algo que se llama los criterios de Centor. Centor, o mejor dicho, los criterios de Centor fueron 5 criterios súper simples que se hicieron principalmente para ver la probabilidad y para diagnosticar, dependiendo de las características clínicas, una faringitis estreptocócica y no estreptocócica. Si no estoy mal, dentro de estos 5 criterios, uno de ellos es la edad. ¿Por qué? Porque la proteína M no se fija y no tiene el receptor especial dentro de niños menores de 3 años. Entonces, la edad entre niños de 3 años hasta adultos de veintitantos años, y principalmente la epidemia es donde más se producen entre mayores de 3 años y hasta los 15, 18 o hasta 20 años, ya es un criterio para el centro. Segundo, que haya un exudado purulento a nivel de lo que son las faringes. Si nosotros podemos ver aquí, vemos ese exudado, esta parte blanquecina que se ve a nivel de la faringe, y este exudado es otro de los criterios. Si la amígdala solo está roja, hiperémica, eritematosa, sin exudado, no es criterio. Tercero, que exista fiebre dentro del, o alza térmica o fiebre principalmente dentro del paciente, porque recuerden que el estreptococo tiene toxinas pirógenas. Los virus de la influenza y de la gripe que causan amigdalitis, faringoamigdalitis, no tienen esta forma de causar fiebre por toxinas pirógenas, entonces no elevan tanto la temperatura. Cuarto, los virus principalmente afectan ciertos receptores que estimulan los centros tusígenos del organismo y va a producir una tos reactiva por la faringoamigdalitis. El estreptococo no hace eso en su patogenia. Dentro de lo que es la faringoamigdalitis estreptocócica, muy pocas veces se presenta o se acompaña de tos, porque no produce tantas secreciones como el virus y no afecta a estos centros tusígenos o estos receptores tusígenos a nivel de lo que es la faringolaringe sí, la faringe y la faringolaringe. Entonces, eso me va a dar otro criterio. Si es que tiene tos, posiblemente sea viral. Y finalmente, siempre las bacterias van a necesitar que alguien las combata. Y para que alguien las combata, el sistema inmunológico va a comenzar a reclutar a grandes cantidades de células blancas, y estas se distribuyen y se movilizan gracias a todo lo que es el sistema linfático. Nosotros tenemos ganglios linfáticos a nivel de todo lo que es la cadena del cuello y lo que es la cadena retroauricular. Si nosotros tenemos un paciente que tiene grandes ganglios linfáticos o nodulopatías, se les llama, dentro de lo que es la parte del cuello dolorosa a la palpación, este es el último criterio que nos dice que lo más probable es que sea una eh, amigdalitis estreptocócica. Entonces, 5 criterios súper fáciles que ustedes van a recordar y reconocer para una amigdalitis estreptocócica. Edad, amígdalas que supuran o que tienen exudado, ausencia de tos, fiebre y nodulopatías dolorosas. ¿Ya? Para ver lo que es la glomerulonefritis y la fiebre reumática, es importante entender que la proteína M tiene una similitud a ciertas proteínas y a ciertos elementos que pueden ser reconocidos por el anticuerpo o por los sistemas de anticuerpos, y debido a la mutación de los mismos pueden ser detectados y pueden generar una gran cantidad de anticuerpos, los cuales pueden reconocer a estas proteínas que se encuentran en las válvulas cardíacas, que se encuentran en la zona de las articulaciones y que se encuentran en los glomérulos. Y al reconocer a la misma o a la símil proteína que se encuentra dentro de esta zona, a pesar de no ser una proteína de las bacterias, lo que van a desencadenar es una destrucción de esta zona por una confusión del sistema inmunológico. Entonces, espero que con esto nunca se olviden de la fisiopatología de lo que es la glomerulonefritis y la fiebre reumática. El sistema inmune se vuelve loco gracias a que la proteína M del Streptococcus pyogenes
causa una alteración dentro de la recepción del mismo. Entonces el sistema inmune piensa que la válvula mitral, que el glomérulo del paciente también es esta bacteria o es una parte de la bacteria y envía elementos para destruir. Por eso es una enfermedad autoinmune. Y le saca la madre a la pobre válvula y le saca la madre al pobre glomérulo y el Streptococcus feliz de la vida porque esa es su venganza debido a que el tratamiento que se dio no fue el óptimo, por así decirlo, para destruir todos los elementos de la pared del estreptococo, sino que quedaron estas pequeñas proteínas, estos pequeños elementos al momento de lisar o de destruir la pared. Por eso, en las infecciones por estreptococopiógenes maltratadas, que principalmente se tratan con betalactámicos, no se destruye completamente las paredes, no se destruyen todos sus elementos y el sistema inmune detecta esto, causa esta confusión y se producen estas dos enfermedades. Entonces, entendida la fisiopatología de esto, espero que sí. Finalmente, como complemento, vamos a entender que el diagnóstico del mismo se hace fácilmente por un protis, una tinción y un cultivo. Por medio de esto vamos a ver que el protis nos va a determinar que son cocos, gram positivos, la tinción va a ver la gran positividad, si son gran negativos ya es otra cosa, y el cultivo va a diferenciarnos si son alfa hemolíticos, beta hemolíticos, gamma hemolíticos, y depende de eso también no es necesario a veces ni que los clasifiquemos dentro de los grupos Landspeed, sino que vamos a ver esto específicamente. Ahora, dentro de lo que es la serología, aquí sí se puede realizar la prueba ASTO, que se llama, que es una detección rápida frente a la streptomicina, si no estoy mal, del grupo O de tipo O, la cual me va a detectar principalmente esta prueba porque se crean anticuerpos contra esta enzima, contra este elemento que tiene el estreptococo, y por eso me va a ayudar a detectar y va a ser una prueba rápida de inmunocromatografía. Significa, es una prueba la cual es como una prueba de embarazo. Me va a pintar una rayita en el caso de que sí haya, me va a pintar dos rayitas en el caso de que sí haya, me va a pintar una rayita en el caso de que no haya. Funciona igualito que una prueba de embarazo. Ahora, con lo que es la prevención y la resistencia del mismo, lo único que hay que realizar para evitar este tipo de enfermedades como la glomerulonefritis, como la fiebre reumática, como problemas cardíacos por esto, es un tratamiento correcto. El tratamiento principalmente se da con penicilina G o con penicilinas o con beta-lactámicos, porque al ser cocos gram positivos y tener una gran cantidad de lo que es el péptido glicano, son muy susceptibles a que sean degradados de esa manera y son muy susceptibles a que los PVPs actúen con los betalactámicos y sean destruidos. En el caso de pacientes alérgicos a lo mismo o de que no resulte, se puede utilizar eritromicina y clindamicina. Dos fármacos diferentes del grupo D. ¿Alguien se acuerda de dónde eran las eritromicinas y las clindamicinas? Macrólidos y la clindamicina. Nincosamida. Y ambos actuaban en lo que es la subunidad 50S de lo que es el ribosoma. ¿Ok? Vamos a terminar finalmente con lo que son los estafilococos. Dentro de lo que es estafilococo, vamos a entender igualmente como puntos de importancia que son igual bacterias gram positivas, pero su agrupación, como ya lo hemos mencionado, no es en cadenas o en cuencas de rosario como hemos visto, sino que su agrupación va a ser principalmente en lo que es racimos. Va a ubicarse como racimos de uva y como agrupaciones o como grandes colonias de racimales. Entonces esa es la característica de los estafilococos. Otra característica es que fermentan carbohidratos. Entonces, al fermentar carbohidratos pueden ser sembrados en otro tipo de agares que tienen carbohidratos o que tienen azúcares diferentes al agar sangre, como son el agar mannitol o el agar McConkey, donde podemos reconocer esto que se ve en la imagen de la derecha. Van a cambiar la coloración del agar. ¿Se acuerdan que yo les dije que muchos agares tienen la capacidad de que cuando la bacteria fermenta carbohidratos, cambia de color porque se libera ácido láctico y al liberarse ácido láctico cambia el pH, entonces cambia de coloración
y eso es una característica de los Staphylococcus. También hay un grupo de Staphylococcus el cual produce pigmentos, que es el Staphylococcus aureus. Aureus porque tiene una coloración o produce un pigmento dorado que lo vuelve amarillo. Entonces el Staphylococcus aureus va a dar este pigmento y va a hacer que se vuelva de este color amarillo la colonia. Y más o menos hay alrededor de 45 especies de Staphylococcus. Pero vamos a ver, como siempre, las más importantes y las de relevancia clínica. Dentro de la resistencia y la subdivisión de los estafilococos, es importante presentar dos cosas principales. Los Staphylococcus, principalmente el Aurus, es resistente a casi todo. Ha tenido una mutación o una vida de mutación bastante grande, la cual le ha dado resistencia a muchos fármacos por medio de genes específicos intracromosomales del Staphylococcus o por medio de plásmidos. Este es el caso de los Staphylococcus resistentes a la meticilina gracias a los genes MEC-A y MEC-C, o los resistentes a las vancomicinas gracias a otro medio de los genes VAN que tienen los Streptococcus, o los productores de beta-lactamasas, los cuales son heredados gracias a plásmidos que se encuentran dentro de los mismos. Aquí es donde los fármacos con los que principalmente se los trata son penicilinas a los estafilococcus, pero otro tipo de penicilinas un poco más potentes y un poco más, por así decirlo, modificadas. Estas son como las naftalinas, las oxacilinas, las meticilinas y hasta la vancomicina principalmente. Entonces, como se les trata con este tipo de penicilinas, se ha visto una subdivisión de Staphylococcus que se ve en las siglas VISA, VERSA, MERSA y MISA, que vendrían a ser Vancomycin intermediat Staphylococcus aureus, o en español, Staphylococcus aureus intermediario a la vancomicina. Eso significa que tiene una mediana resistencia o sensibilidad al uso de vancomicina. Y los que más nos preocupan, que son este grupo de acá, que son este grupo de estas dos. La R significa resistencia. Entonces, la B es vancomicina y la M es meticilina. Entonces, en español son Staphylococcus aureus o cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina o a la vancomicina. Entonces, estos de aquí son el mayor dolor de cabeza que ustedes van a comenzar a ver en lo que es la parte de clínica, porque los Staphylococcus aureus son causantes de septicemia, de síndrome de shock tóxico, de meningitis, de neumonía, de problemas muy graves, los cuales tienen que tener un tratamiento muy específico con respecto a lo que es su resistencia, y con ellos principalmente es donde se va a utilizar los antibiogramas. Los antibiogramas que vamos a ver, que ya les dije que son estos cultivos donde se ponen las bolitas de lo que son los antibióticos, las tapitas, las placas de antibióticos, y se ve a qué antibiótico es sensible. ¿Por qué? Por esta resistencia tan grande que tienen los estafilococos y principalmente el estafilococcus aureus. Dentro de la virulencia vamos a tener que, así como tiene el estreptococo la proteína M, este tiene la proteína A. Es muy parecida. Las exotoxinas que va a causar van a ser las exfoliativas, que van a ayudar a lo que es la diseminación y la eliminación de la queratina a nivel de lo que es la parte de la piel, y así se van a dar igualmente la celulitis, las fascitis y los elementos los cuales van a destruir la capa externa de la piel y van a dañar la zona. La leucocidina de Phantom Valentine. Esta de aquí es una enzima o una toxina que llega hacia las células blancas y destruye los leucocitos para que éstas eviten, o mejor dicho, para que no sean detectados los estafilococos y para defenderse contra ellos, principalmente contra los linfocitos, pero son muy susceptibles a los macrófagos. La toxina del síndrome del shock tóxico 1, llamada en siglas TSST1, es un superantígeno que ayuda a desencadenar al sistema inmunológico y a causar una reacción muy grande que puede llegar a causar una reacción de hipersensibilidad y que puede llegar a matar al paciente. Y una de las toxinas más importantes o más características que tienen los estafilococos son las exotoxinas. Las exotoxinas son causadas o son generadas en el momento en que el estafilococo tiene una gran cantidad de azúcares o una gran cantidad
de carbohidratos los cuales puede alimentarse o puede metabolizar. Entonces, estas enterotoxinas se ven principalmente en lo que es las intoxicaciones alimentarias por estafilococos. Por ejemplo, en elementos de catering donde se ha habido un cuidado o un sistema tan grande por así decirlo, de control de bacterias, muchas veces el Staphylococcus, como les dije, forma parte de la microbiota normal de la piel, de la microbiota normal de la nariz. Entonces, estos estafilococos pueden llegar a las zonas que tienen alta cantidad de carbohidratos. ¿Cuáles son estos en el catering? Los postres, los azúcares, las cremas, las cremas chantilly, los pasteles. Entonces, al encontrarse con gran cantidad de carbohidratos, comienzan a degradarlos y generar estas enterotoxinas. Y estas son las principales diarreas o los elementos de diarrea que se suele dar a los pacientes en masa y que suelen ser epidémicos. O sea, van a una fiesta y de los 50 participantes, 40 al siguiente día están con diarrea. ¿Y qué tienen en común? Que 40 de ellos, que los 40 se comieron el pastel y la crema que estaba con el pastel. Entonces resulta que estaba infectada con esto de aquí y principalmente afecta. Con respecto a lo que son las harinas, también con lo que es preparado, o sea, también con lo que es la parte preparada, o sea, suele ser con los postres de harinas y los carbohidratos o alimentos ricos en hidratos de carbono. Entonces, ¿qué son estos alimentos ricos en hidratos de carbono? Como les digo, principalmente las pastas, también pueden ser las pastas, también puede ser el arroz, también pueden ser los postres, los dulces principalmente, que son los que más hidratos de carbono tienen. ¿Ya? Proteínas no, hidratos de carbono, porque estos Staphylococcus lo que hacen es degradar los azúcares. Y los azúcares principalmente son cadenas de hidratos de carbono, las cadenas de glucosa, de manosa, de lactosa, de fructosa, todas estas cadenas de hidratos de carbono tienen la capacidad de ser degradadas por lo que es el, el, el estafilococcus. Puede ser diarreas después de comer pasteles, después de comer dulces, después de comer panqueques, después de comer arroces, después de comer, pero principalmente, como les digo, en estos elementos de catering y son autolimitadas. ¿Por qué? Porque es una toxina principalmente. Ahora vamos con las enzimas. Las enzimas que produce el Staphylococcus, como ya saben y ya les he dicho, son la catalasa, la coagulasa, factor de aglutinación que actúa igual que la coagulasa, que sirve para comenzar el proceso de la trombina, de la protrombina, para generar este escudo de fibrina alrededor de las moléculas de Staphylococcus. Pero hay que entender algo. La coagulasa es una característica muy, muy especial del Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus tiene hemolicinas y coagulasa, las cuales le permite diferenciarse de las otras familias de Staphylococcus, como son el Saprophyticus y el Epidermidis, ¿ok? Entonces, no todos tienen estas enzimas, pero se las menciona porque están dentro del grupo de virulencia de los Staphylococcus. Como bacterias principales vamos a tener cuatro: el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus lugundensis y el Staphylococcus saprophyticus. El Staphylococcus aureus es el más característico y el que más nos va a dar la batalla con respecto a lo que es las resistencias. Este va a ser el causante del síndrome de shock tóxico, va a ser causante de la celulitis, va a ser causante de los problemas a nivel de la piel y de las intoxicaciones alimentarias de las que ya hemos hablado. Los epidermidis van a encontrarse en lo que es la microbiota normal de la piel y pueden ser causantes de ciertas fascitis, de ciertos problemas a nivel igual de lo que es cutáneo, y muy pocas veces van a ser causantes de problemas internos como pulmonares. Y el Staphylococcus saprophyticus es muy especialista en lo que es las infecciones por lo que son vías urinarias. Algo que me olvidaba del Staphylococcus epidermidis, decía en problemas pulmonares o problemas cardíacos, porque el Staphylococcus epidermidis va a causarme infecciones en lo que son catéteres. O sea, en eso me refiero a lo que digo internos. O sea, cuando existen elementos invasores como catéteres, como elementos quirúrgicos que ingresan a ciertas zonas del organismo y se mantienen, como por ejemplo estos catéteres para diálisis, catéteres para lo que son las vías venosas centrales, todos estos tipos de elementos.
Entonces, eso puede infectar el Staphylococcus epidermidis y causar en esa zona infección. Y el Saprophyticus, en cambio, vamos a encontrar en lo que es las infecciones del tracto urinario, de vías urinarias. El Staphylococcus aureus en casi todo. De ahí, dentro de las manifestaciones clínicas, en la piel ya vimos la celulitis, ya vimos las fascitis, y estas también pueden darse en abscesos o pueden causar abscesos a nivel de lo que son zonas hepáticas, zonas de pulmones, zonas de catéteres, zonas de elementos extraños o externos que ingresen al organismo. En el caso de sistémicos pueden causar septicemia y síndrome de shock tóxico gracias a la toxina del síndrome de shock tóxico, la TSST1. Y en zona orgánica pueden causar abscesos a nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a cualquier nivel donde se encuentre una inoculación de los mismos por instrumentación, puede causar las diarreas en el caso de las enterotoxinas y neumonía en el caso de niños, los cuales también son susceptibles, que pueden afectar a lo que es la parte del pulmón. Ahora, para el laboratorio y la identificación, como les dije, es muy importante ver que los Staphylococcus crecen en cualquier medio, sea agar sangre o sea agar manitol o sea agar maconje, donde puedan fermentar carbohidratos. Pero si es en agar sangre, vamos a descubrir que pueden ser hemolíticos o pueden no ser hemolíticos. Las hemolicinas que tienen los estafilococcus son cuatro en total: alfa, beta, delta y gamma. Y estas afectan no solo a los glóbulos rojos, sino también a los leucocitos, a las células y a otro tipo de elementos, los cuales también van a causar una lisis de celular, por así decirlo. Entonces aquí vemos una gran característica dentro de lo que es la pigmentación de los estafilococos. Aquí en la parte derecha nosotros tenemos un estafilococcus que puede ser un saprophyticus o un epidermidis porque tiene las colonias típicas de estafilococcus, pequeñas, blancas, redondeadas, de un no mucoides. Y acá, en cambio, esto sí de ley es un estafilococcus aureus. Porque este estafilococcus también es llamado estafilococo gold o estafilococo dorado. ¿Por qué se le llama gold o dorado? Por esta característica, por esto de aquí, porque tiene la capacidad de generar pigmentos de un color amarillento dorado, el cual le va a dar esa característica de pintar, sea un agar manitol de un color amarillo o en un agar sangre dar colonias doradas o amarillentas. Ahora, para diferenciar y para identificar a los estafilococcus y a los streptococcus, porque si nosotros nos damos cuenta, ambos producen celulitis, ambos producen fascitis, ambos producen enfermedades en la piel, enfermedades de neumonía, enfermedades. Entonces, en un cultivo, nosotros tenemos la capacidad de realizar dos pruebas simples, que son la prueba de catalasa y la prueba de coagulasa. Los, las bacterias que producen catalasa y coagulasa son los estafilococos, mientras que las bacterias que no producen catalasa y coagulasa son los estreptococos. Entonces, una bacteria que se hace una prueba de catalasa y es positiva, es muy probable que sea un estafilococo. Si se le hace una prueba de coagulasa y es negativa, es muy probable que siga siendo un estafilococo, pero no es aureus. En cambio, una bacteria que se hace una prueba de catalasa es negativa, es muy probable que sea streptococcus. Se hace prueba de coagulasa y es negativa, sigue siendo la probabilidad de que sea streptococcus. Y si se hace una prueba de coagulasa y es positiva, se debe repetir la prueba de catalasa porque existen ciertos factores que a veces se hacen interferencia dentro de esto no, y se debe de estar totalmente seguro con respecto a lo que es, si es un estafilococo o un estreptococo, ¿ya? Y si no, se lo ve al microscopio y es mucho más fácil la identificación de los mismos. ¿Qué es la prueba de catalasa? Es coger una colonia bacteriana con un palillito y meterle en un poquito de agua oxigenada. Gracias a que la catalasa es una enzima que destruye las uniones que se encuentran entre las cadenas de hidrógeno, lo que va a hacer es que el agua oxigenada va a liberar a un oxígeno y se va a convertir en oxígeno y agua. Entonces, nosotros metemos el palillito en el agua oxigenada y vamos a ver que comienzan a salir burbujitas porque el oxígeno de abajo es liberado y comienza a intentar salir como oxígeno libre a nivel, entonces se divide en agua y oxígeno. Y la prueba de coagulasa es que nosotros en plasma cogemos igualmente con un palillito una colonia y lo metemos a dar unas vueltas
y a medida que comienza a dar vueltas vamos a ver que se comienza a formar un coágulo y que se comienza a hacer la fibrina y se comienza a formar un coágulo de fibrina en el plasma. Entonces, como tiene la capacidad de generar este coágulo de fibrina y de coagular el plasma, eso se podría decir que es una prueba de coagulasa positiva y la de catalasa positiva que se formen las burbujitas. Método muy simple, muy sencillo para identificar estafilococo y estreptococo. Y de estos de aquí, como les digo, hay que recordar que el Staphylococcus aureus es hemolítico, coagulasa y catalasa positiva. Es una de las recomendaciones muy importantes con respecto a esto y muy simples. De ahí el Saprophyticus y el Epidermidis pueden ser catalasa positivo, pero no suelen ser hemolíticos y no suelen ser coagulasa positivo. Finalmente, como complemento, vamos a ver que el diagnóstico, como les he mencionado, se hace por tinción, por frotis y por cultivo. Este no tiene una forma serológica de identificarle. Dentro de la resistencia es igualmente cuidado en situaciones especiales. Por ejemplo, a muchas personas que trabajan en lo que es catering de comida y en lo que es servicios neonatales, se les hace cultivos y revisiones periódicas de lo que es microbiota normal de la nasofaringe, porque recuerden que en la nasofaringe puede vivir el Staphylococcus aureus, o también en lo que son la parte de la microbiota normal de la piel. Entonces, a estas personas que están en contacto con pacientes de riesgo o que están en contacto con medios de riesgo, en el caso de los catering o en el caso de los servicios de neonatología, se deben hacer estas revisiones periódicas. Y para eso también existen todos los medios de seguridad, en el caso de quirófanos y todo. Por eso muchas veces ha habido infecciones con respecto a lo que son este tipo de estafilococcus en cirugía. Y el tratamiento, como les digo, como existen subdivisiones y resistencias de esta bacteria, no puedo decir es un tratamiento específico y a todos hay que darles penicilinas o betalactámicos o vancomicina o meticilina o cosas así, sino que el tratamiento es con estos betalactámicos especiales dependiendo del grupo al que pertenezca el estafilococo y de la resistencia que tenga. Entonces, casi siempre se debe hacer como que un estudio porque hay se les puede a veces también tratar con tetraciclinas. Hay otros estafilococcus que tienen resistencia intrínseca a las tetraciclinas, o hay otros que tienen resistencia mediada por plásmidos y por ende son también resistentes a las gliciclinas. Entonces, es un mundo interesante y súper grande de entender las resistencias de los estafilococcus y esto pertenece a las bacterias llamadas las bacterias multiresistentes, que después ya los van a ver y les van a partir la cabeza con respecto a este tipo de bacterias. Muchas gracias, de verdad. Sé que ha sido una clase bastante larga, ha sido un poco más larga que todo el resto de clases y desgraciadamente posiblemente sí sean igualmente ya vamos a ocupar un poco más las 2 horas de las otras clases, pero gracias por su atención. Espero que les haya servido, espero que hayan aprendido y tienen alguna duda o alguna pregunta sobre este tema, sobre algo. ¿No? Listo, está bien.